Y seguimos en este especial de Malvinas, y ahora vamos a meternos en una historia distinta, atravesada por la guerra, pero desde lo humano, lo cotidiano. Estamos hablando de Teniente Lillera, dirigida por Fabián Benítez. Fabián Benítez, bienvenido a Una por Semana. Hola, buenos días. Muchas gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor. Gracias a vos por la participación. En principio, bueno, te cuento que yo vi el documental y la verdad que me gustó muchísimo. Eh, Es una ficción, no es documental, ¿eh? Perdón, la película, perdón. Vi la película y la verdad que me gustó. Qué bueno, qué Eh, bueno. Comentale un poco a nuestros oyentes de qué se trata Teniente Lingera, por favor. Bueno, nosotros resumimos una película, decidimos contar un poco de la posguerra, qué es lo que pasó con esta parte que se desconoce, ¿no? De los excombatientes que volvieron y después qué pasó con eso. Eh, Hubo un antes y un después, ¿no? Del 2 de abril y no hablamos solamente de los soldados, Ujú. sino que hablamos que ellos, los soldados, tenían familiares, tenían amigos, tenían una vida, que se terminó, esa vida se terminó para siempre esa fecha, y después, cuando volvieron, fue otra vida los que volvieron, ¿no? Ujú. Tanto para ellos como para sus familias, para sus amigos, para todo el entorno. Entonces era una parte que faltaba contar en lo que es audiovisual. Y bueno, ahí escribimos el guión después de una larga investigación. Y bueno, lo que cuenta básicamente es la historia de Diego dos Santos, que fue un excombatiente de Malvinas. Y bueno, ¿cómo fue ese retorno o cómo sigue siendo ese retorno? Porque es como que nunca vuelve del todo. Ujú. Eh, entonces, la película se llama Teniente Linchera y para algunos la guerra no terminó, porque todavía siguen en esa lucha, siguen volviendo constantemente a Malvinas y no pueden reinsertarse En nuestra este, sociedad. en nuestra sociedad. Ujú. Así que, bueno, lo que retrata nuestra película es eso, básicamente. Si bien no representa a un solo personaje o dos, si se quiere, es la realidad de muchos de Ujú. los que volvieron. Acabo de hacer un editorial acerca de Malvinas y un poco habla de esa deuda, ¿no?, que tenemos como sociedad, eh, obviamente para los que regresaron a nuestro país después de ese momento. Y la deuda que uno tiene, tenía 14 años y medio cuando pasó el tema de lo de la guerra, así que siento todos los 2 de abril, me pasa sensaciones encontradas, y mucha tristeza y angustia por no tener ese reconocimiento a estos verdaderos héroes que fueron ellos. Recién mencionaste el personaje. ¿Este personaje está basado en hechos reales, o es ficción? No, sí, toda la película está basada en hechos reales. Ujú. Nosotros hicimos una película de ficción porque, claro, seguir cronológicamente a una persona es bastante difícil. Entonces dijimos, bueno, recreemos todas las escenas a raíz de los datos que recaudamos de la investigación. Así que salió esta película que a este personaje va contando historias que le sucedieron a muchos Ujú. eh, de los soldados. Ujú. Sí, son Y bueno, historias cotidianas que tenían en ese momento los jóvenes del momento. sí, sí, porque arranca, ¿no? Como una vida, una historia de amor, digamos, que de repente se ve frustrado y bueno, después el intento de volver, de buscar, de casi encontrar a su familia y quizás no, y una búsqueda constante, que bueno, deja mucha reflexión. La película está, por suerte, está siendo muy bien recibida por los excombatientes también, que era nuestro miedo, Ujú. porque hacer una ficción sobre ese tema tan delicado es muy difícil. Ujú. ¿Qué tiempo te llevó la investigación para realizar la película y por qué decidiste contar esta historia en particular? Bueno, todo el proyecto tiene 10 años, Ujú. desde que arrancó la investigación hasta que se terminó el rodaje y se proyectó por primera vez. Ujú. ¿Por qué contar sobre una historia así? Yo cuando era muy chiquito conocí a uno de ellos, ¿no? Ujú. Justamente de apellido Dos Santos, que es el que lleva el protagonista. Yo era muy chiquito, 7 u 8 años, Ujú. y bueno, me parecía muy cruel la manera en que estaba abandonado.
Dos Santos y que la sociedad no se hacía cargo y tampoco el Estado. Ujú. Y cuando entré en el mundo audiovisual siempre tenía ganas de escribir una historia y me pareció muy interesante poder investigar más sobre el tema y a ver si podía contar yo a través de una película eso que estaba pasando y que no se veía mucho. Ujú. Bueno, la verdad que creo que fue una muy buena, excelente decisión porque nosotros donde proyectamos siempre hay personas mayores, pero también hay adolescentes o hay chicos y, y son gente que desconocen esta parte de la historia y nos agradecen el habernos atrevido a hacer y a mostrar eso. Eh, Así que creo que fue una decisión muy interesante. Sí, sí, coincido plenamente en lo que planteas después de haber visto el documental. Em, ¿Qué representa este teniente en el contexto de Malvinas? Bueno, en realidad él no es teniente. En realidad lo ascendieron sus compañeros por darle un reconocimiento y demás. Pero bueno, en la película me pareció que podría ser un título interesante y refleja muy bien, ¿no? La realidad, alguien que está allá arriba y de repente al mismo tiempo es un linchera. Me pareció que era un buen título. Ujú. Qué te pasó vos personalmente cuando te encontraste con esta historia, o sea, con el desarrollo de toda la historia que realizaste? Cuando ya terminé en la producción, Sí, desde que empezaste hasta que terminaste, digamos, ¿no? ¿Cómo fue todo y, ese recorrido y el final, digamos, ¿no? Sí. no, sí, era muy difícil y hasta el último momento tenía mucho miedo de que qué podría pasar, ¿no? Así que no me quedé tranquilo hasta la primera proyección en público, ¿no? Ujú. Porque uno hace proyecciones con amigos y con familiares o con íntimos y obviamente uno tiene el cariño de la gente y dice, sí, está bien, dale, pero a donde se ve bien es donde cuando abrís al público general. Eso pasó en Iguazú, hicimos una proyección ante 150 personas y había entre ellos unos 10 excombatientes aproximadamente y habían chicos de colegios y bueno, esa era la prueba de fuego, digamos. Ujú. Y bueno, cuando me di cuenta, la película terminó y estaban todos llorando, tanto Ujú. grandes como chicos, y los adolescentes se ponen de pie, les piden disculpas a los soldados por desconocer justamente esta parte, Ujú. y ahí me di cuenta de lo que habíamos hecho con todo el equipo. Fue un trabajo de mucho, todo a pulmón y mucho esfuerzo y mucho compromiso de parte de todo el equipo. Ujú. Entonces, bueno, sentí un alivio y también me di cuenta de que habíamos hecho algo muy grande. Ujú. Le cuento a los oyentes que además Javier Benítez es actor y productor, ¿no? Obviamente, además Sí, 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 sí. del director del documental Teniente Linchera. Eh, la peli parece correrse viste, del relato épico tradicional. ¿Eso fue consciente o se fue dando naturalmente? No, fue consciente, lo decidimos contar así. Ujú. Me parece que hay bastante películas bélicas y que son más bien comercial, que abarcan por ahí otra mirada. Y bueno, justamente esta parte era la que estaba faltando y por eso decidimos no ensuciar esta historia, con eso que por ahí uno dice, bueno, le metemos un poco más de fuegos artificiales y cosas y atraemos más al público. Y la idea no era esa, la idea era que tratarlo seriamente y con todo el respeto posible. Por eso yo creo que los soldados ahora los tomaron como propios, los excombatientes, y cada uno que la ve, él se la quiere llevar a su entorno y mostrárselo a sus compañeros o llevarlo en sus charlas a los colegios. Eh, Así que bueno, también eso fue una buena decisión. Eso te iba a preguntar, porque bueno, a mí me gustó muchísimo la peli y me parece que también, digamos, yo creo que el tema de Malvinas va a estar abierto hasta que no tengan una verdadera reivindicación ellos y un verdadero reconocimiento como se merecen de parte del Estado, ¿no? Y de toda nuestra sociedad. Esperemos que sí. Esperemos. Pero me parece que es una película también como para eh,
porque bueno, estas generaciones o los que participaron de la guerra, digamos, ya son una generación importante, me parece vital desde el punto de vista de la formación y de inculcarle lo que significó Malvinas para las nuevas generaciones que a lo mejor no tienen ni idea o por lo menos no tienen la misma conciencia de lo que tuvimos nosotros, de lo que fue para nosotros la guerra, digamos, ¿no? Entonces me parece interesante que la película haga ese recorrido también desde el punto de vista de la formación en las escuelas, perdón. Sí, y además lo que tiene de bueno la película, más allá de la historia, es la parte artística, ¿no? De cine nacional. Yo estoy invitando a un montón de gente y toda la gente que viene, por lo general el argentino se rehúsa a ver cine argentino. Uh-huh. Eh, pero por suerte con esta película no solamente les gusta la historia, sino que también les gusta cómo la contamos, cómo hicimos el producto. Entonces acá juega un conjunto que atrapa de... Por un lado es una película linda de ver porque es entretenida y entonces atrapa al público general, digamos, Uh-huh. de adolescentes o al público grande. Y por otro lado está dejando un pensamiento, ¿no? Y Uh-huh. no es una película que alguien va, la mira y se olvida el otro día, Tal cual. porque los comentarios después siguen y se arma el debate. Eso es muy interesante. Uh-huh. ¿Cómo trabajaste eso? Ahora justamente te iba a preguntar eso. ¿Cómo trabajaste el lado humano de la película? Porque de los personajes, porque eso me pareció, la verdad que me pareció muy importante también. Sí, la idea era esa, que no sean personajes notables, sino que sean personas. Uh-huh. Y bueno, se trabajó mucho compromiso de los actores, que son geniales. Ahí uno ve la película, yo veo hasta hoy y digo, estuvieron muy bien, estuvieron a la altura de lo que queríamos contar. Trabajaron mucho, investigaron mucho también, sobre todo Gonzalo Jiménez, que es el protagonista, porque ahí una película de ficción no se graba cronológicamente, se graba por pedazos y eso es muy difícil de mantener. Además nosotros tuvimos, en medio del rodaje, tuvimos una pandemia donde paramos de grabar un año y medio, después Uh-huh. volver a esto también fue muy difícil. Pero sí lo íbamos hablando en el momento, más allá de que teníamos ya escrito, íbamos reescribiendo cosas, y en el momento se fue trabajando, planteado también en el grupo, y cooperativa totalmente fue la película. Uh-huh. ¿Qué lugar ocupan, para que le comentemos a los oyentes, las secuelas de la guerra en la historia? Eh, yo no sé si es historia, porque lo que digo siempre yo es que uno habla de Malvinas como parte de historia, pero nosotros proyectamos la película y tenemos a los excombatientes sentados en las butacas con nosotros viendo. Entonces, creo que es bastante contemporáneo y no es, además de ser historia, es contemporáneo. Eh, Debería ocupar un lugar más relevante del que ocupa hoy, pero creo que ahora últimamente se están haciendo, hay varias películas que se estrenaron esta semana sobre Malvinas y eso está bueno. Sobre todo hay muchos documentales, no ficciones no, pero sí documentales. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera es lindo que se vuelva a empezar a mover un poco el tema que se intentó borrar hace mucho tiempo, ¿no? Eh, para mí ahora es crucial, ¿no? Hablar más porque hay un intento de, listo, ya fue, esto se terminó y no pasó nada. De invisibilizar el tema, digamos, ¿no? De olvidarlo, digamos, ¿no? De hecho, bueno, el gobierno está tratando de hacer eso o hace eso en sus acciones. Yo te iba Sí, a preguntar yo eso, lo que digo, qué? perdón, Sí. yo lo que me gustó mucho de nuestro estreno, nosotros el jueves pasado estrenamos en el Uh-huh. Gomón y estuvo la sala llena. Y Uh-huh. entonces eso me encantó porque es la manera que tenemos nosotros de decirle al gobierno, nosotros no somos como vos, nosotros sí queremos interiorizarnos de Malvina y sí estamos interesados en este tema. Uh-huh. Sí, y sigue siendo importante el tema de las islas, la memoria, la recuperación de las mismas vía diplomática o como deba ser, pero y sobre todo, bueno, por una cuestión de que es parte de nuestro territorio y eso no se olvida y es un lugar geopolítico muy importante para nosotros, más allá de las riquezas económicas que tiene, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Tenemos ahí no sé, un diputado o alguien del gobierno que dijo que, bueno, Margaret Thatcher hizo su trabajo y ella no tiene la culpa. Yo Uh-huh. diría que si
hacer su trabajo es invadir otro país, estamos bastante mal, ¿no? Porque Argentina no fue a Inglaterra a ocupar, ellos vinieron y en todo caso habría que repensar a quién ponemos arriba primero. Sí. Más allá de que, bueno, obviamente Margaret Thatcher no las invadió, pero sí fue responsable de enviar las tropas en ese momento. Claro. Obviamente, pero ahí en ese momento, bueno, ya ahí vamos a entrar en un tema, digamos, más político de los dos gobiernos, que los dos gobiernos justamente necesitaban esa recuperación de las islas, tanto el gobierno argentino y el gobierno inglés, porque el gobierno inglés, el gobierno de Margaret Thatcher era tremendo, era exactamente igual en el sentido del punto de vista económico y social de malo que el nuestro, entonces necesitaba esa reivindicación ante los ingleses. Entonces ahí fue gran fue un pacto entre ellos para ver qué pasaba. Gran disparador, a ver, como para tratar de recuperar. Bueno, ¿qué rol crees que tiene el cine en la construcción de la memoria, hablando específicamente de estos temas, ¿no? Y sobre todo de esta deuda pendiente que planteamos justamente con estos héroes nuestros, ¿no? El rol del cine creo que es muy importante. Deberíamos utilizarlo un poco más, que muchos no se atreven por miedo o no sé por qué, pero muchos no se atreven a contar este tipo de historia o contar más realidades. Deberíamos aprender quizás más de Estados Unidos, que Estados Unidos hace películas pochocleras, pero siempre mete la bandera de Estados Unidos, siempre está en esa película. Acá no se hace eso, somos por ahí muchos directores que por ahí tendrían la oportunidad de poner la bandera argentina de vez en cuando. Yo en mi película puse el himno, entonces no es tan difícil. Es una cuestión de decisión y bueno, compromiso. Recién dijiste, digamos, bueno, que una parte de ese primer estreno que hiciste ahí en Corrientes, ¿no? En Misiones, ¿qué me dijiste? En Iguazú. En Iguazú. ¿Cómo reaccionó el público ahora en este estreno del Gomón que vos planteaste el 2 de abril, que estuvo lleno? Sí, bueno. ¿Cómo fue la reacción del público, digamos, no? Sí, ocurrió lo mismo. La gente salía afuera y nos agradece por hacer esta película. Es una película muy emocionante y que es fuerte al mismo tiempo, pero el público está agradecido. Viene y nos dice muchas gracias por hacer esto y todos se lo quieren recomendar para llevarlo a colegio, bueno, así surgió también que hoy se pasó en Misiones, en Oberá, en Consejo Deliberante para chicos de sexto y séptimo grado. Había aproximadamente 100 chicos. Y también lo mismo, los chicos se emocionan y aprenden algo nuevo con esta herramienta que es el audiovisual. Entonces, acá fue lo mismo y en todos los días está pasando lo mismo. Yo trato de ir todos los días para tener contacto con la gente. Y por supuesto que siempre van los excombatientes, los veteranos de Malvinas, van siempre. Y también trato de hablar con ellos para preguntarle a ver cómo les fue y brindarle mi respeto y explicarles cómo más o menos se grabó. Y están todos muy contentos con eso. Eso, me interesa un poco que profundices en eso, a lo mejor, porque seguramente, bueno, como vos bien planteaste, te dijeron que están muy contentos con la realización de la película, pero seguramente alguna cosa te habrán dicho, Javier, mirá, me hubiera gustado, o tal vez le faltó tal cosa, no sé, te estoy pensando eso, digo, ¿te hicieron alguna devolución en relación a este tema? ¿No? Para mi sorpresa, no, todo el mundo, es más, en algunos lugares, nosotros pasamos de Marcos Paz una vez, ahí estaban los excombatientes, y uno de los soldados me dijo, es como que yo estoy contando la historia. Así, y todas las devoluciones son así. En el CECIN de La Plata la había visto uno de ellos y dijo, no, yo la quiero llevar que la vean todos mis compañeros. Qué bueno. Y entonces se armó eso, ahí es donde está, en La Plata está donde funcionó el 7º regimiento, ¿no? Es el lugar que ahora es un museo. Y bueno, armaron ahí una función y fueron todos ellos, ¿no? E invitaron a otros y después había otros tipos de invitados también, había mucha gente. Y obviamente tuvimos una reunión previa
y nos preguntaron algunas cositas y obviamente yo tenía miedo porque vi que ellos también iban a mirar cierto tipo de cuestiones. Bueno, no, para mi sorpresa estaban todos muy agradecidos y obviamente también como para llevarse la película y tenerlas ellos. Así que eso también llamó mucho la atención y por suerte salió bien esa parte también. Te lo pregunté no porque yo considero a lo mejor que había algo que te podía llegar a decir, pero No, me claro. imagino que, digamos, obviamente ante un abanico tan grande de gente, digo, viste que siempre puede haber algún Sí, tipo no de reclamo, sino de comentario, de alguna cosa que te hayan dicho, que también es constructivo también, digamos, puede haber sido constructivo. claro. Pero bueno, me alegro porque me parece que es un poco o me imagino que debe ser la, la idea como director de tratar de que ese producto que vos realizás realmente interpele y guste en realidad, digamos, ¿no? Entonces, Claro, claro. si, Y también había visto que, por ejemplo, Iluminado por el Fuego tiene mucha crítica de los excombatientes, ¿no? Y otras películas también, y estaba ese miedo, si ellos, que tenían un presupuesto para hacer una película, les pasa eso, el miedo mío era también, obviamente, desde la historia y también la parte técnica, ¿no? Cómo contar con una cámara prestada y con gente que no se le pagó un mango. uh-huh, Y no, la verdad que la película es 100% positivo y estamos muy orgullosos de cómo salió todo. uh-huh. Eh, Fabián, ¿cómo, ¿cómo fue la elección del el casting? Y bueno, pues dijiste que, digamos, todo el desarrollo de la peli y dijiste que es todo un proyecto autogestivo, digamos, de cooperativo, digamos, ¿no? ¿Cómo Sí, fue la sí, sí. elección del casting y qué tiempo te llevó a lo mejor eso en toda la elección del casting de la peli? Bien, yo trabajo siempre con una amiga que es misionera también, que es directora de casting, Ujú, Laura Andino, y ella ya tiene un staff grande de actrices y actores. Y entonces hablé con ella, le comenté y le dije, esta es una película que no tiene plata, pero bueno, me gustaría hacerla y preguntar si hay actores que estén interesados en trabajar de esa manera. ujú, Bueno, por suerte hubo muchos que sí. Y bueno, hicimos el casting, salieron de ahí los actores y, y después la idea era grabar la película como sea porque hubo obviamente muchas trabas al principio, que no se conseguía esto, que no se podía, que faltaba esto, que no se llegaba y todo el mundo quería aportar algo para contar esta historia porque les encantó a todos, tanto al elenco como al equipo técnico. El equipo técnico también conoció la historia y se decidió a ponerse la camiseta para contarla. ujú. Y, y bueno, así fue. Grabamos todos los domingos. Tiene 24 jornadas de rodaje la película. 24 jornadas. Sí. La verdad, felicitaciones porque con lo que es el hecho de realizar una película así del tono cooperativo y encima del resultado que lograron, no porque te lo diga yo, sino básicamente por los verdaderos intérpretes No, que son ellos, los combatientes, entonces me parece que más que contento deben estar vos y todo el equipo que participó de la misma. sí, sí, sí. Eh, ¿Qué te gustaría que se lleve alguien después de ver la peli, Teniente Linchera? Eh, Y me gustaría que esa reflexión que de alguna manera está pasando, ¿no? El debate entre grandes y chicos. ¿Qué pasó al final? Malvinas no era parte de los libros, sino que todavía es Malvinas, todavía hay. Me puedo cruzar con un teniente linchera en la esquina de mi casa, ese que está pidiendo ahí, no puede ser, no habrá ido a dar la vida por nosotros. Eh, Eso, básicamente eso. Ujú. Eh, bueno, Fabián, la verdad que la verdad que te tengo que agradecer por esta peli y por esta mirada que la verdad que una mirada tan necesaria, digamos, ¿no? En estos tiempos donde se quiere invisibilizar el tema y este tipo de reconocimiento a nuestros verdaderos héroes. Y Teniente Linchera nos recuerda que detrás de las historias hay personas y hay vidas y que no fueron reivindicadas como corresponden. Así que gracias por participar en una por semana y obviamente a disposición
próximos proyectos. ¿Tienen pensado hacer una especie de, más allá de las proyecciones obviamente en el Inca, en los cines, desde el punto de vista educativo, en escuelas, así Sí, que gire por esos sí, sí, lados, que sí. me parece que eso va a ser vital, como hablábamos recién? Sí, sí, la idea es esa, que la película no queda, no termine acá en el Gomón, sino que que todo el que les guste la historia y la necesite para, justamente para los colegios, museos o algo, la película va a estar disponible para esos lugares. Y si nosotros podemos estar también para charlar sobre eso, bueno, también lo vamos a estar. Ujú. Vos Así que nada, yo hice estás acá, estás en Cava vos, Buenos ¿no? Aires, sí, Estás en sí, Cava, sí, ok, sí. en Buenos Aires, ok, perfecto. Bueno, yo digo comentarios sobre el resultado final de la película, ¿no? Después de tanto ida y vuelta, Ujú. uno no entiende lo que puede pasar, ¿no? Porque ya vi las escenas, las grabé, todo, y entonces uno pierde esa noción. Eh, entonces yo cuando me senté por primera vez a verlo como público, sin criticarme, porque uno se mira y se critica siempre, entonces me senté como público y dije, listo, no me voy a criticar nada, voy a ver la película. Me senté y ahí me di cuenta el sufrimiento de los, ¿cómo se llama? De los soldados y todo eso, y comparé con el sufrimiento que estuvimos nosotros para hacer la película, que nos veníamos quejando, que teníamos frío, que teníamos que ir a lugares hostiles, que nos costaba plata, que eso. Pero al fin del día nosotros llegábamos a casa, comíamos, nos acostábamos, teníamos la frazada, y viendo la película, ahí me acordaba y digo, bueno, ellos no tenían ningún tipo de estas cosas, así que nuestro sufrimiento no existe Ujú. prácticamente en Exacto, comparación. uno toma conciencia a lo mejor de ante estas situaciones que uno a lo mejor Sí, se preocupa, le da dimensiones a cosas que realmente no debería darles tanta importancia, que como vos bien planteás esa diferencia, que por supuesto es un esfuerzo y es todo lo que vos retrataste, pero en ningún momento corría la vida de peligro la vida de ustedes, ni pasaron hambre, ni frío, ni tenían que estar viviendo lo que vivieron los excombatientes. Así que, Fabián, un placer bueno, enorme, muchísimas gracias por tu trabajo y ojalá, honestamente, que puedan tener distinciones, premios, porque realmente se lo merecen a todo ese trabajo que hicieron y sobre todo lo más importante que a mí particularmente considero que debe dejar la película es eso, es el tema de la posibilidad de formación y de reivindicar específicamente, a reforzar el tema de la memoria de que Malvinas no se tiene que olvidar hasta que no tenga esa reivindicación que se merecen. bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por el contacto y bueno, todos al cine a demostrar que vamos a malvinizar de nuevo. ¿Hasta cuándo están? Da las fechas, o sea, como para que el público pueda, o donde puedas, digamos, también las redes sociales para que puedan seguir el desarrollo de la peli, Fabián. Bueno, ahora están en 16 salas incas de todo el país hasta Ujú, el miércoles. ujú, Una de ellas el Gomón, acá a las 20 todos los días. ujú. Y después, bueno, vemos cómo sigue. La red social en Instagram es Teniente Lingera OK, y ahí vamos a ir subiendo la fecha y los lugares donde vamos a estar. Fabián, un abrazo grande, muchísimas gracias Muchas gracias. por todo. Gracias por el contacto, ¿eh?